Bien, estimados estudiantes, esta clase va a ser así, un video y después una evidencia de que sí vieron el video, debido a que ustedes van a recibir clases presenciales, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, yo quiero en Excel mostrarles, trabajar los percentiles, que fue lo que nos quedó pendiente. Entonces, pues habíamos hablado de que, como estamos viendo las medidas de funciones estadísticas, pues las medidas de tendencia central serían estas y ya están explicadas en la clase antepasada. Pues las medidas de posición son estas y su interpretación es igual a la interpretación de la mediana. Entonces, aquí en los cuartiles, pues habíamos dicho que lo recomendable era usar cuartil .inc inclusivo. Se selecciona la matriz y se expone el número de cuartil que se va a usar, que son 4 cuartiles. Entonces, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Aquí estoy usando el cuartil 2, que es el 50%. Les recuerdo, cuartil 1 es el 25, cuartil 2 el 50, cuartil 3 el 75 y cuartil 4 el 100%. Entonces, si yo escribo el cuartil 2, pues me tira 22.5 años, igual que la mediana. ¿Qué significa eso? Que el 50% de la población objeto de estudios tiene menos de 22.5 años y el otro 50% tiene más de 22.5 años. Así se interpretan todas las medidas de posición. Les decía que los deciles no existen. No hay una fórmula aquí en Excel, sin embargo no es necesaria porque por medio de los percentiles se puede sacar. Entonces, un decil es dividir el 100% en 10 partes. Entonces, el decil 1 es el 10%, el decil 2 es el 20%, el decil 3 es el 30%. No es necesario usar esta fórmula porque los percentiles nos pueden servir para eso. Les decía también que los percentiles consisten en dividir en 100 partes o 100 pedazos toda la población objeto de estudio. Entonces, si yo voy a dividir en 100 pedazos, pues puedo hallar, por ejemplo, el decil 1, que sería el 10%. ¿Y cuál es la fórmula de percentil? Pues se escribe percentil.inc, se selecciona la matriz, que sería todo esto, y se escribe el percentil que queremos hallar. Por ejemplo, si yo quisiera hallar el decil 1, que es el 10%, escribo 0.10. Les recuerdo que aquí se trabaja con decimales, es decir, si yo quiero hallar el 10%, yo no voy a poner 10, porque si escribo 10 me va a tirar el 1000%, creo yo, porque 1 es el 100%, 2 es el 200%, etc. Entonces se trabaja con decimales. Entonces, si yo quiero hallar el decil 1, escribo 0.10. El decil 1 es lo equivalente al percentil 10. Entonces me tiró 15. ¿Qué significa esto? Significa que todas las personas, que el 10% tiene menos de 15 años y el 90% tiene más de 15 años, ¿sí? En este ejemplo se está hallando el percentil 85, que se escribe aquí 0.85, y salió 37.75 años. Significa entonces que el 85% de la población tiene menos de 37.75 años y el otro 15% restante tiene más de 37.75 años. Entonces, así se trabajan las medidas de posición. Hay otras medidas, por ejemplo, las medidas de dispersión. Aquí estoy escribiendo mal, son las medidas de dispersión, que lo que miden es qué tan junto o qué tan regada está la población objeto de estudio. Es decir, qué tan homogénea o qué tan heterogénea es, qué tan parecidas son las edades o qué tan diferentes son las edades. Por ejemplo, si hubiera personas de 90 años y personas de un año, ven que ahí hay una gran diferencia, entonces están muy regadas. Entonces, qué tan distintas o qué tan cerca están las edades, eso se mide por medio de las medidas de dispersión, básicamente por la desviación estándar y me parece que también por el coeficiente de variación. Hay otras medidas, por ejemplo las medidas de forma como la kurtosis, que les decía que eso no lo vamos a ver, pero no vamos a ver la fórmula, pero que sí se puede hallar. Bueno, de hecho, si quieren, así rapidito le escribo que así sería desbest,
para la desviación estándar, y desbest M si que estamos trabajando con muestra, o desbest P si estamos trabajando con la población. Es decir, desbest M es por si estuviéramos, desbest P es si estuviéramos trabajando con una estadística descriptiva, y desbest M si estuviéramos trabajando con una estadística inferencial. Entonces voy a imaginar que estamos trabajando ahorita con estadística descriptiva, entonces sería desbest P, y vean que es tan sencillo como seleccionar esto y cierro paréntesis. Entonces me halló la desviación estándar, que es 15.85 años, ¿verdad? ¿Sí? Pues así rápidamente les voy a decir que la interpretación de la desviación estándar pues se usa para saber los grados de normalidad, cuando algo es normal y cuando ya no es normal. Entonces lo que se hace es que se le suma y se le resta la desviación estándar a la media. Les recuerdo que la media es el número que mejor representa a todos. Es decir, si yo tuviera que decir cuántos años tienen todos ellos, lo más justo sería que decir que tienen 26.58 años. Así como cuando les dan sus calificaciones, les ponía yo el ejemplo, ¿por qué no les dan la calificación de la primera unidad o de la segunda unidad o de la tercera, verdad? En básico. ¿Por qué no les dan la mejor calificación que sacaron en las 4 unidades o la peor? Porque no es justo. ¿Por qué no les dan entonces la de en medio? Bueno, porque tampoco es justo. Entonces la calificación que les dan es el promedio, porque es la calificación que reúne las mejores características de todas las de otras 3 unidades y la representa. Entonces así la media pues son los años que mejor representan a todos ellos. Yo no podría decir 40 porque no es justo que diga que todos tienen 40 porque hay algunos de 25. Tampoco es justo que yo diga 5 porque algunos tienen 40, otros tienen 18. Entonces, la edad más justa para decir que todos tienen esos años, la edad que mejor representa a todos es 26.58. Entonces, para interpretar la desviación estándar, yo lo que tengo que hacer es a la media sumarle la desviación estándar, y a la misma media restarle la desviación estándar. Entonces aquí ya me dio un punto máximo de edades y un punto mínimo, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usa esto? Para hallar los números que se encuentran y que son normales, las edades normales. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que las personas que tienen más de 42 años, de 42.43 años, pues no son normales en esta población, ¿sí? Por ejemplo, esta persona de 70 años, su edad no es normal, y lo más probable es que esta persona se sienta rara o se sienta incómoda, porque va a preferir ir con personas más o menos en su mismo rango de edades. Se siente rara porque está afuera de la desviación estándar. El mínimo es de 10, es decir que esta persona de 5 años también se va a sentir rara porque está fuera del mínimo. Las personas que se van a sentir bien y se van a sentir cómodas y normales son las que están en el rango entre 10.72 años a 42. Entonces, para eso sirve la desviación estándar, para saber qué cosa es normal y qué no es normal. Y no solo se usa para las edades, se podría usar para los tipos de sangre, por ejemplo, ver qué tipo de sangre son la desviación estándar, en qué tipos de sangre está, qué tipos de sangre son raras, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Se usa mucho en psicología, por ejemplo, para ver si una persona es muy extrovertida o muy introvertida y si se sale afuera del rango de lo normal. Lo más probable también es que las personas que se salen ya sea hacia arriba o hacia abajo de la desviación estándar, pues van a ser las personas más propensas a que las molesten, a que les pongan sobrenombres, lo que comúnmente se llama que le hagan bullying en las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona es demasiado alta y se sale de lo normal, pues probablemente le pongan un sobrenombre o algo así, ¿verdad? O si es demasiada chaparrita, pero obviamente eso es con relación a la población objeto de estudio, ¿sí? Entonces, así
rápidamente les expliqué esta medida de dispersión. Luego está, por ejemplo, la kurtosis, que es otra medida que ya no la vamos a ver. Pero lo que quiero mostrarles es esto que vamos a hacer y que les va a servir a ustedes para poder hallar todas las medidas de estadísticas sin necesidad incluso de usar fórmulas. Excel nos da una herramienta muy buena para trabajar toda la estadística descriptiva. Entonces voy a copiar esta tabla, ustedes también copienla, la voy a pegar en esta otra hoja. Bien, pues ahora yo puedo hallar todas estas medidas en unos cuantos clics. El primer paso es ordenar los datos en una sola columna. Aquí lo tengo en 3 columnas, entonces lo voy a poner en una sola columna. Ya sería así, control X, control V, o sea, ya sea verticalmente, control X, control V. Podría ser aquí verticalmente o lo voy a dejar así. Y habiendo puesto todo esto en columna, lo que vamos a hacer es habilitar aquí en datos este botón que yo ya lo tengo habilitado. Entonces lo voy a deshabilitar, este botón de análisis de datos que a ustedes no les aparece. Lo voy a deshabilitar y ahorita lo habilitamos. Bien, entonces ya lo deshabilité. Vean que aquí en datos ya no me aparece la herramienta de análisis de datos. Entonces esa herramienta que vamos a usar ahorita se llama herramienta de análisis de datos y sirve para hallar muchas cosas, pero dentro de ella la estadística descriptiva. Entonces para hallar la estadística descriptiva le damos clic en archivo, le damos aquí donde dice opciones, luego aquí donde dice complementos y aquí donde dice ir, le habilitamos esta herramienta para análisis, se la marcamos y le damos aceptar. Voy a repetirlo, le damos clic en archivo, clic en opciones, clic en complementos, clic en ir y le marcamos aquí donde dice herramienta para análisis, le ponemos un chequecito, le damos a aceptar y vean que ya apareció aquí en datos esta herramienta para análisis de datos. Damos clic en esta herramienta porque esta nos va a dar toda la estadística descriptiva, todos esos cálculos que nosotros vamos a hacer. Vean que nos ofrece muchas opciones, pues la que nos va a servir ahorita es esta que se llama estadística descriptiva. Damos clic en, la seleccionamos y le damos clic. Ahora seleccionamos el rango de entrada que serían todas las celdas, estas, donde están los datos. Y ahora si lo dejamos aquí en una nueva hoja, pues nos va a generar una hoja nueva con los resultados. Yo voy a hacer que aquí mismo aparezca el resultado, entonces le marco aquí donde dice rango de salida y marco alguna celda donde quiero que aparezca el resultado. Le habilito aquí donde dice resumen estadístico para que me aparezca un resumen estadístico. Si estuviera trabajando con una estadística inferencial, le podría trabajar con habilitar nivel de confianza. Le doy clic en aceptar y vean que me generó toda la estadística descriptiva. Me está dando la media, me está dando otra medida que es el error típico, la mediana y la moda. Y vean que son las mismas, 26.58. Pues vean que aquí es exactamente lo mismo. Vean que, por ejemplo, la moda es 18. Pues si vemos aquí también me tira 18. Y todo está aquí, me halló la desviación estándar que es 16.19 y vean que, bueno, aquí sí está variando un poquito porque me parece que está hallando la desviación muestral. Vamos a poner M. Sí, estaba hallando la desviación muestral, vean. Entonces al poner desbest M me da la desviación muestral y aquí me lo está mostrando, me está dando la varianza, una varianza, más bien la varianza de la muestra, la kurtosis, coeficiente de variación y otras cosas, vean. Entonces me halló ahorita toda la estadística descriptiva. Por eso les decía de que más importante que hallar los datos es poder interpretarlos. Porque Excel nos hace todo este procedimiento. Lo que no hace Excel es que no interpreta. Excel nos muestra este número, pero no nos dice qué significa. Sí, nos muestra este número, pero no nos dice qué significa. Entonces el trabajo de interpretar es nuestro. ¿Sí? Entonces, aunque para fines pedagógicos está bien que lo hagan a mano, pero ya para fines prácticos, suponiendo que ustedes están haciendo un estudio en su laboratorio clínico y quieren saber cuántas personas se contagiaron de X enfermedad, X virus, etcétera, pues ahí sí es mejor usar una herramienta como Excel, ¿verdad? Otra cosa que nos permite Excel con esta su herramienta es generar un histograma. Le voy a dar clic aquí en análisis de datos otra vez y en la parte de abajo aparece histograma. Aquí está
histograma. Voy a seleccionar ahora el rango de entrada, que serían todos los datos. El rango de clase, que sería el intervalo. Este no lo voy a poner, solo voy a poner el rango de salida, que de nuevo le puedo dejar aquí en una hoja nueva para que me genere una hoja nueva. Yo no quiero eso, yo quiero que aquí mismo me aparezca el resultado. Entonces, bueno, solo voy a marcar una, vamos a ver si no me da error. Le doy clic en aceptar. Perdón, no hice algo, voy a dar control Z. Se me olvidó hacer algo, bueno, de hecho lo voy a borrar. Y voy a repetirlo de nuevo, análisis de datos, histograma. Bueno, ya está seleccionado todo aquí. Y también aquí está la salida, pero le voy a decir que cree una gráfica. Aquí está, miren. Y creé una gráfica, esto no le había marcado, entonces le voy a crear una gráfica y ahora sí ya me generó mi tabla de distribución de frecuencia y ya me generó mi histograma. Entonces pueden ver aquí de que está toda la estadística descriptiva en unos cuantos clics y nos está generando de una vez nuestro histograma. Entonces, bueno, como complemento a esta tarea, yo necesito, bueno, no como complemento, sino como evidencia de que sí vieron la clase, necesito que hagan una captura de pantalla de esta hoja, la hoja de ustedes, ¿verdad? Que sus datos no van a ser los mismos que los míos, ni los mismos datos que de sus compañeros. Entonces le hacen una captura de pantalla y la pegan aquí en Word, ¿sí? Y esta captura de pantalla, este archivo de Word me lo van a mandar. Si en caso no saben cómo hacer capturas de pantalla, pues se hacen presionando la tecla Print Screen. Si el teclado es en inglés, me parece que aparece Print Screen, está cerca de la F12, ¿sí? O si está en español sería Imprpant Petsys o Imprpant, que es la tecla, que también está cerca de la F12. Vean, aquí está Imprpant está cerca de la F12 normalmente. Vean, sería de buscarla si su teclado es en español. Entonces presionan esa tecla y pareciera que no pasó nada. Se pasan a Word y en Word le dan control B o clic derecho y pegar. Cualquiera de las dos opciones funciona. Entonces esto sube. Ahí estamos. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto se las puedo responder. Escríbanla en el curso, ¿sí? Entonces, les recuerdo también de que tienen toda la semana para poder hacer esto, pero no se confíen, traten de hacerlo lo más pronto posible para que no se les olvide o de que se les va el internet o lo que sea. También les recuerdo de que hoy es la clase, entonces el 30 no vamos a tener clase, pero el 6, cuando sí tengamos clase, pues va a ser el examen, el segundo parcial, que lo vamos a tener el 6 de noviembre. Entonces, cualquier duda, de nuevo les repito, escriban en el curso, ¿sí? Ahí estamos.